involucramiento de las personas, bienestar y entorno de cuidado. Exploramos cómo el entorno físico, emocional y organizacional influye en la calidad del cuidado y la salud de quienes lo brindan. Iniciamos este bloque con una conferencia que aborda la prevención como eje fundamental de la gestión del riesgo en salud. El tema es vacunación como un pilar estratégico de la gestión del riesgo primario en cáncer asociado a VPH. Nos acompaña el doctor Jorge Darío Duarte Rueda, especialista en epidemiología de la Universidad CES y la Universidad del Rosario, quien nos compartirá cómo las estrategias de vacunación pueden transformar el curso de la enfermedad prevenible como el cáncer asociado al virus del papiloma humano. Bienvenido, doctor Duarte. Bueno, listo. Muy buenas tardes con todos, muchas gracias por estar, sé que es viernes, después de almuerzo, un momento difícil, pero bueno, les prometo que vale la pena quedarse. Yo quiero empezar mencionándoles que hoy no les quiero hablar como profesional de la salud, ni con el cargo que tengo, que ya les voy a mencionar cuál es y las cosas que hago normalmente, sino como familiar de dos personas que sufrieron cáncer asociadas a una infección por virus de papiloma humano y que si me hubieran preguntado, hubiera podido haberlo manejado con una vacuna como existe ahora, hubiera hecho todo lo posible para que esos dos familiares míos se hubieran vacunado, hubieran evitado sufrir y pasar por las situaciones que pasaron asociadas a esa situación. Como ven, pues no va a ser un secreto, yo soy director en MSD, trabajo en MSD, pero pues antes de eso, ese es mi conflicto de interés. El segundo conflicto de interés que les manifiesto es más de comportamiento. Soy santanderiano, entonces van a ver que en el momento se me va a salir el santanderiano con unos temas álgidos que toco alrededor de esto y más pensando en esta gestión del riesgo y lo que decía el eslogan de este evento que me pareció muy interesante es decisiones inteligentes para crear valor en salud, para creación de valor en salud. Y eso me parece demasiado importante porque a veces las decisiones inteligentes son las más simples y son tan simples que a veces hasta las dejamos pasar de lado y no las estamos implementando. Esto no es una charla súper médica, esto les va a traer mensajes muy centrados, muy acoplados, con evidencia y llamando a lo que tenemos que hacer desde la gestión del riesgo, así que tranquilos que no me voy a poner acá a hablar de estudios y cosas raras. Sí quiero empezar con este primer dato que tenemos para Colombia y que me parece muy importante y que aplica no solo a Colombia sino a nivel global, pero pues esto también pasa en Colombia, es que 9 de cada 10 personas están o van a estar infectadas por virus del papiloma humano, ¿sí? Entonces esto es una condición que en verdad sucede, está presente, 9 de cada 10 de nosotros que estamos acá en algún momento vamos a estar o estuvimos o estamos infectados por el virus del papiloma humano. Entonces comienza a llamar la atención, que es algo a lo que deberíamos prestarle atención y comenzar a gestionar el riesgo sobre eso. ¿Qué nos trae eso? Pues hay demasiados tipos de identificados, más de 200 tipos. Afortunadamente hay muy pocos aún que se asocian a cáncer y los que están más generando cáncer en la población por su comportamiento, su distribución y su forma de contagio, pues esto ya se considera una infección de transmisión sexual o se debe abordar con la misma rigurosidad y manejos que se aborda una enfermedad de transmisión sexual. El número pues ya les dice lo que está ahí, que es obvio, totalmente fácil transmisión, solo necesita el contacto íntimo, la exposición y se puede infectar o no la persona. Y hay múltiples factores de riesgo y pues dentro de eso están todos los que acompañan las enfermedades de transmisión sexual que son muy obvios para nosotros en el proceso de atención en salud, que es la promiscuidad, sexarquia temprana, los embarazos precoces y este tipo de cosas que llevan a aumentar la infección por el virus. Acá comienzo ya cuando se comienza a salir lo santanderiano. Entonces acá comienzan los mensajes que uno comienza a rascarse la cabeza y no entender, como decimos en Santander, somos tan bobos que pagamos el bus y no nos subimos, ¿sí? Entonces yo no entiendo cómo con estos números este país tiene las coberturas de vacunación y le hace tanto esquive a usar una estrategia de prevención primaria, que es lo primero que podemos hacer de gestión de riesgo para prevenir una infección, ni siquiera la enfermedad como tal, prevenir la infección. Y miren este número, 13 colombianas todos los días son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino, ¿sí? A pesar de lo que les mencionaba, con tantos enfoques que tenemos en prevención primaria y prevención secundaria, y ahí los dejamos quietos. Y 7 colombianas mueren cada día. Cuando uno coge estos números, si ustedes se acuerdan, por allá en las clases de epidemiología, hay una tasa que uno calcula que es la tasa de fatalidad o letalidad. Y es, oiga, de las personas que se enferman, ¿cuántas se mueren? Y lo que vemos es que el cáncer de cuello uterino en Colombia, la fatalidad está cercana al 50%. O sea, las mitades de las que se diagnostican se van a morir en ese mismo año, ¿sí? Y eso es algo que llama la atención. Pero pues echémosle acá más cosas para comenzarnos a preocupar y a
y a seguir rascando la cabeza, todavía no se me salió el santanderiano. Entonces, acaba esta vaina así comienza a dar berraquera, mano, y es increíble. Porque es que uno cuando piensa en cáncer dice, bueno, adultos mayores, personas que, pues esto puede sonar feo, pero bueno, ya pasaron como la edad productiva, el impacto familiar puede ser no tan alto, pero miren, perdónenme que no tengo láser ni señalador, les invito a mirar el lado izquierdo de la diapositiva, mujeres de 20 a 35 años. Miren cómo la primera causa de cáncer en mujeres de 20 a 35 años es cáncer de cuello uterino, ¿sí? Y miren cómo la mortalidad por cáncer en ese grupo está teniendo un impacto importante, ¿sí? Y nuevamente, con algo que podríamos estar gestionando tan fácilmente y previniendo tan fácilmente como es la vacunación. Si me voy un grupo atrás o aumento el bloque a 65 años, vemos que ya es la segunda causa de muerte el cáncer de cuello uterino, nuevamente teniendo una opción a la mano. Y finalmente, pues ya cuando tomamos todas, pues ya pasa al cuarto lugar. ¿Cuál es el problema si pensamos de 20 a 35 años? Mujeres en edad productiva, mujeres cabeza de familia. En Colombia podremos ser muy machistas todo, pero los hogares por esencia en la formación y en la construcción de los jóvenes y de los niños es matriarcal. Y quitarle la ausencia de la mamá muchas veces en los hogares colombianos tiene más peso que la ausencia del padre. Y imagínense el impacto que esto genera. Y les voy a sumar otra de cuando era médico, soy médico de formación pero ya no de profesión. Yo trabajé en un servicio de hospitalización en casa en la extinta Saludcop y trabajaba en toda la zona sur de Bogotá. Y entonces yo iba con mi carrito, nos llevaban, habían pacientes, la mayoría en estadio terminal de cáncer. Sí que vemos cáncer de cuello uterino en estadio terminal. Y el problema de estas mujeres, otra vez, no es con la intención de sonar feo, no es la muerte, es la forma como mueren. ¿Sí? Yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver eso y verlo en un domicilio. Esas señoras terminan, o esas mujeres terminan en el cuarto más escondido de esa casa, con los marcos de las puertas y las ventanas tapados con papeles o trapos y con ollas o vasijas con café quemado a la puerta, porque el olor es nauseabundo, no lo toleran los familiares, mueren solas, mueren totalmente aisladas de su familia a pesar de estar en su casa. Y lo vi, esto no es algo que les digo que me cuenta un oncólogo, lo viví por trabajar en un servicio de hospitalización en casa, y eso es demasiado impactante. Y estamos hablando de mujeres jóvenes, no le estoy hablando de una señora de 80 años, estoy hablando de mujeres jóvenes que veíamos así. Siempre hablamos de cáncer, pero bueno, esa es como la punta y lo que más pensamos es cáncer de cuello uterino, pero si uno ahí mira más tipos de cáncer, ya inclusive esta discusión se sale solo de la mujer y pasamos también al hombre, porque ya comenzamos a pensar en cáncer anal, cáncer vulvar, que obviamente, y vaginal, que sí es de la mujer, pero pues la punta del iceberg siempre va a ser el cáncer de cuello uterino, pero hay muchas más condiciones asociadas al virus del papiloma humano que podríamos estar gestionando, y finalmente, siempre la dejo de último, es las verrugas anogenitales. 90% de las verrugas anogenitales se asocian a infección por virus de papiloma humano de tipo 6 y 11. ¿Qué quiere decir eso? Que también podríamos estar previniendo eso. Eso probablemente no lleva a la muerte, pero en términos de calidad de vida y desarrollo sexual de un individuo es demasiado impactante, eso genera vergüenza, complejos de esa persona, puede haber sido por malas elecciones en la vida, pero pues hay una forma de prevenirlo, evitar que llegue a eso. Si ya nos vamos a un tema de gestión de riesgo pensando en sistema de salud y cómo podríamos estar impactando tan simple el sistema de salud en términos de prestación de servicios y de costos asociados a prestación de servicios, las verrugas genitales cada año se nos incrementan el doble en términos de costo porque son reincidentes. Entonces Colombia ha casi quintuplicado el costo en los últimos 8 años en atención a verrugas genitales. Nuevamente, teniendo una opción de vacunar, porque en la vacuna están los tipos 6 y 11 y podríamos estar previniéndolo. Todo gestión del riesgo. Les estoy dando puros datos clínicos y epidemiológicos, pero si ustedes asocian esto, ¿cómo podríamos estar evitando toda esta historia? Gestión del riesgo. Y con la gestión del riesgo, después del alcantarillado y acueductos, la que más le ha generado impactos en resultados en salud y salud pública a la humanidad, que es la vacunación. Yo sé que hoy en Colombia, sobre todo, nos estamos enfrentando a un dilema, y es, oiga, en el gobierno, por el Plan de Empleo de Inmunización, por el PAI, tiene una vacuna que es de 4 tipos, otra que es de 9 tipos. Yo les voy a mostrar acá la diferenciación. La verdad, yo les digo algo, olvídense que trabajo en MSD, no importa la que usen, pero usemos alguna. ¿Sí? Si hay gente que no puede pagar y está en el PAI, mándela para el PAI, tengamos cobertura en esos niños y niñas y lleguemos a las coberturas que necesitamos para evitar que estos números sigan creciendo. Si hay gente que tiene capacidad de pago, pues que use la otra. ¿Sí? Al final, no importa cuál usemos, pero promovamos el uso de esa vacunación y a la que pueda acceder la persona que acceda, pero que de verdad tengamos un impacto y unos resultados en salud. Si se fijan, cuando uno va y mira por términos de casos que se puede impactar con una o con la otra, hay unas diferencias al sumar esos tipos, que obviamente a medida que nosotros aumentemos las coberturas y tengamos un mejor comportamiento con la 4,
va a aumentar o va a cambiar esa distribución o esa prevalencia de tipos, y ya los otros tipos van a comenzar a tener más fuerza y a jugar un papel más importante en los otros tipos de cáncer. Al final, lo que les quiero mostrar con esta diapositiva es que no importa la que usen, en el peor de los escenarios vamos a poder tener un impacto en el 70% de los cánceres de tipo cervical que se asocian a infección por virus de papiloma humano, ¿sí? Entonces vale la pena usarla y no importa cuál usemos. Ese es el comportamiento. Esto es Colombia. Colombia, nosotros a veces no somos orgullosos, perdóname que no me quiero pasar, no somos orgullosos de lo que tenemos como país, y nuestro sistema de salud tiene unas cosas demasiado poderosas, y entre eso está el sistema de información. Entonces hay una estrategia mundial que se llama el Centro de Información del Virus de Papiloma Humano, y Colombia es uno de los países que mejor reporta a nivel global la información que está ahí. Entonces, esto que están viendo acá es el comportamiento o cómo se encuentran los 10 tipos oncogénicos en mujeres a las que se le hace citología y tienen sí o no lesiones cervicales, datos 100% colombianos. Y si se dan cuenta, pues a medida que encuentro lesiones hay más asociación de tipo, sobre todo 16, 18, que sigue siendo el problema, y pues la razón es, pues no hemos vacunado y no hemos vacunado bien. Éramos un país con un ejemplo mundial de cómo vacunar muy bien, ¿sí? Inclusive fue el único país en llegar a coberturas del 97% en el primer año. Venían de Europa a ver cómo hacíamos esa vaina, qué nos habíamos inventado para tener eso, ¿sí? Con las 3 dosis, no estoy hablando cuando era una dosis, cuando usábamos 3 dosis, y esa vaina se nos vino al piso porque no supimos manejar un evento que pasó en Carmen de Bolívar, la embarramos todos, la embarró el gobierno, los políticos que se metieron que no tenían que meterse, la avaló la Academia de Medicina, si ustedes recuerdan esa noticia que salió en Caracol, RCN, la Academia diciendo, no se vacunen, eso es lo peor, y al 2 semanas salieron a decir, pero por otros medios, mucho más pasivo, ese slide no lo tengo porque me lo hicieron quitar, pero está, ustedes pueden buscar la noticia, donde dicen, nos equivocamos, sí, vaya y vacúnese. Pues ya el daño estaba hecho, o sea, no salieron igual de fuerte que salieron en televisión y todo se fue para el piso. El verdadero daño en coberturas fue esa nota de televisión saliendo los médicos a decir eso, porque pues ¿a quién le cree la gente? Al médico, ¿sí? E incluso hoy ya hay estudios que si el médico o el personal de la salud, para no reducirlo al médico, le quita esos temores y esos mitos alrededor de la vacuna, la gente va y se vacuna. Lleva a las niñas y a los niños a vacunar. Entonces ahí es donde está nuestro trabajo para completar esa gestión de riesgo. Esto es lo mismo, pero cuando ya tienen el cáncer de tipo invasivo, si se ven el comportamiento es exactamente igual. No se preocupen, yo dejo las diapositivas, se las pueden prestar, rotar, esto es información pública, no es nada que no esté disponible para que lo puedan usar, inclusive al final les hasta mi correo si quieren preguntarme más cosas. En los hombres es algo que hemos abordado demasiado pasivamente, no sé si lo dije bien gramaticalmente, pero hemos sido muy pasivos en eso, ¿sí? Esto lo veíamos como algo, hay que vacunar niñas, y esto es de mujeres, el hombre puede ser el portador, el que más infecta, pero vacunemos por ahora a las niñas. Y no es una mala estrategia en su momento si hubiéramos llegado a buenas coberturas. Pero el hombre sí tiene una incidencia de infección por VPH también, y es muy alta, ¿sí? Y acá, como vemos, 1 de cada 3 hombres podría estar infectado, ¿sí? Entonces, es un número importante. Ese riesgo se mantiene constante durante toda la vida. Ya les voy a mostrar cómo los que se contagian a edad más temprana, siendo hombres o mujeres, aumenta todavía más el riesgo de cáncer a medida que pasan los años. Y el hombre tiene una muy baja conciencia de que él es el transmisor a su pareja, sea mujer o sea hombre, inclusive ya acá tenemos que comenzar a pensar en todos esos conceptos, ¿sí? Y pues la OMS lo sigue manteniendo, y una medida como la vacunación, entre otras, es la estrategia efectiva para eliminar esos problemas de infección en hombres. Hay otro grupo que también ignoramos o no le prestamos la atención que queríamos prestarle y que lo indican las guías, y es las personas que viven con el virus, con el VIH, ¿sí? Entonces son personas que requieren una mayor atención, sobre todo esas personas que tienen relaciones anales, ¿sí? Y esas relaciones hombre-hombre, que siempre en la mayoría de los casos va a ser anal. La incidencia de los cánceres asociados a VPH anal y de pene va a aumentar por esos contactos y esa exposición, y las guías indican que es una población que queríamos vacunar muy activamente por el riesgo tan alto que presentan versus al resto de la población que no tiene como esa condición asociada. Mira, acá está el rato de verrugas. Estos 120.000 millones que le estoy trayendo es el acumulado cuando hicimos la consulta, que va desde el 2011, que hay datos disponibles, hasta 2024, que son esos 120.000 millones, ¿sí? Ese es el pago que hemos tenido por la atención por la atención de enfermedades asociadas al VPH. Acá están todas, ¿sí? Que es verrugas, displasias cervicales, cáncer de cuello uterino, todo lo que les mostré hace un momento. Entonces, lo que vemos acá
Si queremos salirnos de esa gestión de riesgo del individuo y de la comunidad pensando en cómo gestiono la enfermedad o prevengo la enfermedad desde ese inicio de la gestión, pues si queremos pasar a una gestión mucho más allá y es una gestión alrededor del sistema de salud y ese impacto en el costo que tienen las cargas de enfermedad asociadas al BPH, pues vemos que sí vamos a tener un impacto y es interesante porque son 120.000 millones de pesos. O sea, vale la pena vacunar, sí, prevengo, sí, y aparte genero ahorros. Muchas personas, aunque no lo crean, hay personas hasta de la salud que todavía retan por qué estamos vacunando desde niños, si son enfermedades que dan por inicios de transmisión sexual y en unas edades mucho más avanzadas, y aparte es que somos de buenas, ¿no? Entonces el virus es benévolo, entonces usted le da la infección por ese bicho y tiene que pasar 10 años a ver si le comienza a dar una lesión, y si no, involuciona y se cura. Infortunadamente la exposición y la infección no genera tanta fuerza en la respuesta de tu inmune para que genere memoria, y por eso es que hay que vacunar, ¿sí? Pero a pesar de eso, el virus en su benevolencia no a todos nos produce cáncer, porque imagínense, 9 de cada 10 y todos teniendo por lo menos una enfermedad estaríamos pero llevados. ¿Por qué vacunamos niñas y niños desde tan temprana edad a pesar de no estar expuestos? Si se fijan, perdónenme que por el color no se ve bien, voy a cambiar ese fondo azul después de esto. El grupo de 15 a 19 años debería ser naranja, pero es la que ven como ese verde claro, pálido, casi que ni se nota, ¿sí? Entonces lo que ustedes están viendo ahí es que las personas que se infectan a edades más tempranas, el riesgo acumulado de la infección es mayor y desarrollar un cáncer se va a aumentar. Entonces por eso es importante comenzar a prevenir la infección a edades tempranas. No es lo mismo adquirir la infección en los 45 más años, porque la probabilidad de desarrollar cáncer o lesiones inclusive precancerosas no es tan alta como el que adquiere la infección a edades tempranas. Ah, mira, ahí salía la trampa. Esta diapositiva me encanta mucho, y más que estamos pensando acá en gestión del riesgo y esa gestión de la enfermedad. Y habla de lo que les decía. En esa benevolencia del virus, pues obviamente tenemos una historia natural de la enfermedad, como todas las condiciones, y lo que vemos es que en esa cronología de evolución natural de la infección por virus del papiloma humano y pasar a un precáncer y llegar a un cáncer de cuello uterino, pues pasa mucho tiempo y puede pasar, la línea abajo es edad de las personas, pueden pasar demasiadas cosas antes de desarrollar una infección. Pero lo que vemos nuevamente, que las niñas, si se infectan temprano, tienen mayor probabilidad o la prevalencia en la población va a aumentar y la probabilidad de desarrollar cáncer es mucho mayor, y por eso es que en ese espacio, que ven esa zona verde, y por eso es que la OMS y los expertos en el mundo alrededor de esto ratifican la importancia de vacunar antes de iniciar la actividad sexual. Porque si yo la vacuno antes de la exposición y antes de presentarse ese contacto, pues la probabilidad de generar mayor resultado y eficacia con la vacuna va a ser mucho más alta. Colombia, ¿qué dice sobre esto? Colombia tiene también datos muy interesantes. En la última encuesta nacional de salud que fue este año, no ha salido el informe completo, esto es como el resumen inicial que sacan. Vemos que la población ha venido cambiando y vemos que sí hay unos factores de riesgo que le mencionaban para pensar en BPH. El primero, inicio de actividad sexual. Entonces, si ustedes se fijan, menores de 18 años, primera relación sexual, hombres el 81%, mujeres el 71%. O sea, estamos iniciando vida sexual a edades muy tempranas. Segundo, si recuerdan, era embarazo y embarazo a edades tempranas. Y acá vemos lo mismo, como viene aumentando en los últimos años. Ha disminuido, pero pues se mantiene esa curva hacia arriba, tal vez no con la misma intensidad, y hemos en eso mejorado un poco, pero vemos que todavía las mujeres de 15 a 19 años, el porcentaje de niñas embarazadas o estas mujeres embarazadas antes de los 19 años sigue siendo interesante o importante en nuestro país. Finalmente, si hay algo positivo que antes no se medía, no se tenía claro, y creo que es un buen número, la verdad, y es que los hombres y las mujeres en Colombia ya por lo menos saben qué es el BPH, ya tienen un conocimiento y hablan sobre el virus del papiloma humano. No es algo como ni saben qué es el BPH y para qué me van a poner esa vacuna, ya por lo menos tienen un conocimiento que acá nos facilita el escenario de hacer esa gestión del riesgo y generar esa vacunación. ¿Qué estrategias hay? Me queda un minuto. Básicamente 3. Y sigue siendo las que promueve la OMS en su estrategia 90-90-90 para erradicar o eliminar el cáncer de cuello uterino, y es vacune contra el VPH, si puede vacuna a edades tempranas, niñas entre 9 y 14 años, población secundaria. En Colombia, que vacunamos por plan amplio de inmunización, niñas y niños entre los 9 a los 18 años menos un día, ¿listo? Entonces hay que aprovechar eso y hay que llevar a la vacunación inclusive antes del inicio de la actividad sexual. El tamizaje, obviamente, para hacer ese screening y poder encontrar esas mujeres a edades tempranas, y el manejo de esas lesiones precancerosas. Esto es el resumen de lo mismo, me va a pasar para no detenerme ahí, porque esta sí me interesa, y hay una pregunta que también nos hacemos mucho como profesionales de la salud. No vacuné nunca a esta mujer, tiene 30 años, vino, le hicimos una citología, una prueba de NVPH, está infectada. ¿Vale la pena o no vacunar?
Entonces los estudios demuestran y dicen que sí. Primero recuerden que uno se infecta por un tipo, ¿sí? Puede ser 18, 16, no importa cuál, pero los otros no. Entonces usted le va a cubrir los otros tipos. Y una persona que tuvo una infección por un tipo tiene un mayor riesgo de adquirir una nueva infección por otro tipo de VPH. Entonces, ¿qué es lo recomendado? Sí, vacúnela. Y si ustedes se fijan en la última barra azul de la gráfica, ¿sí? Si yo miro cuál es el riesgo, la incidencia de cánceres asociados a VPH en mujeres con y sin antecedentes de NIC3, que es una lesión ya muy bien establecida. Si se fijan, la barrita azul son las que ya tuvieron la lesión de NIC3 y la barrita amarilla son las que no han tenido la lesión por cualquier tipo de VPH. Y se fijan, el riesgo es exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que las que ya han tenido una infección e incluso una lesión, hay que irlas a vacunar, hay que buscarlas activamente y vacunarlas porque su riesgo de volver a tener una infección y de tener nuevamente una lesión o en un cáncer es mucho más alto que las que no lo han sufrido. Y hay un punto, perdóneme, me devuelvo, es muy clave y es la reinfección. ¿Sí? La tasa de reinfección es muy alta. Las mujeres que han sufrido una infección o una lesión por VPH tienen un 47% de probabilidad de incidencia de reinfección después de ser tratadas de esa lesión. O sea, es importante el número y por eso es importante irlas a vacunar. Este es el resumen, perdónenme que yo ponga tanta porque es que esto es OMS y esto es gestión del riesgo y es muy simple y es vacune, tamice, siga, vea y trate. O sea, es algo muy simple con lo que podemos estar haciendo un abordaje muy integral al cáncer de cuello uterino, que es el de mayor impacto y con el que más me gusta llamar la atención sin dejar al lado la importancia de los otros que he ido mencionando, pero con los que podríamos, con acciones muy simples pero inteligentes, que crean valor en salud, generar ese impacto alrededor de los resultados en salud que esperamos como país. Esto ya lo mencioné, perdónenme porque por el tiempo lo voy a pasar porque yo sé que van apretados de tiempo. Quiero ir finalmente a la historia de la vacunación en Colombia para acá hacer un jalado de orejas y es, oye, tenemos una estrategia que lleva 12 años y lo que ha ocurrido este año en el país. Es una estrategia que el país hace un esfuerzo grande, que invierte un gran dinero, que inclusive ha aumentado las cohortes en edad y en género y no estamos aprovechando eso y no estamos llegando a las coberturas que deberíamos estar teniendo para poder tener un impacto y llevar unos mejores esquemas de vacunación. Y acá están las coberturas, ¿sí? Y miren lo que les contaba. En el primer año, coberturas de 98 y 97. Es una cosa loca, esa vaina de verdad es de orgullo. Sí, eso es un ejemplo de salud pública demasiado bravo que se ve en muy pocos países y en muy pocos sistemas de salud. Pero mire cómo todo se va viendo cayendo y miren el bache de 2016, que es cuando pasó el evento que les comentaba. El evento pasó en 2015, pero las peores reacciones, como la de la Academia Nacional de Medicina, fue en el 2016, que fue cuando nos terminamos de ir al piso. Hicimos un trabajo para recuperar coberturas que iba más o menos, íbamos tratando de despegarlo, llegó COVID y volvimos como que nos desaceleró, pero otra vez estamos empujando duro y si se fijan el año pasado cerramos en 53% para niñas dosis única y en 42% para niños en dosis única, que eso es algo muy importante. No es el 90%, que es lo que queremos llegar por lo menos, pero por lo menos ahí vamos recuperándonos y va caminando y espacios como estos nos sirven para reafirmar la importancia de llegar y estimular eso. Me voy a volver perdónenme, lo que les decía, vacunen con lo que sea, vacunen cuando puedan, cuando usen PAI puedan usar PAI, pues eso es un derecho que tenemos con los colombianos, ya lo pagamos, tenemos que usarlo y hacer que los que no lo han usado lo usen y estén todavía dentro de esa ventana de uso. Esas son las como está indicado en el país a través del Plan de Empleo de Inmunización, niñas y niños, 9 a 17 años, una sola dosis, no se necesita más y es la posición que hay ahora. Y no PAI, lo que está aprobado en Colombia es 9 a 45 años, tanto para mujeres como para hombres. ¿Cuál es la recomendación que les quiero dejar al final en todo este término, en todo este espacio que están tratando de gestión de riesgo y cómo generar desde esa propuestas inteligentes en gestión de riesgo en salud para crear valor? Pues algo muy simple y comencemos a educar a la gente sobre la importancia de prevenir VPH, a nosotros mismos, a nuestros pares, porque infortunadamente hay espacios donde uno va y los mismos profesionales de salud somos los que estamos poniendo mitos y barreras a la vacunación. Los que somos reacios a promover la vacunación cuando hay suficiente evidencia que demuestra que la vacunación es una estrategia segura y que tiene un impacto, ¿sí? Entonces hay que llevar a esa contrarrestar esa desinformación que se tiene en todos los escenarios y en todos los niveles. Y finalmente, pues recordarle a los papás y a las mamás y a esos cuidadores que la vacunación hay que tener una actitud favorable hacia la vacunación. Esta no es la primera enfermedad de transmisión sexual que vacunamos. Tenemos hepatitis B y nos vacunan antes de siquiera hablar contra hepatitis B, ¿sí? Y es que usted encuentra en las salas de espera ocasiones a papás o mamás diciendo, ¿para qué le va a poner esta vacuna a mi hija si no ha iniciado vida sexual? ¿Esto es para ponérsele que se vaya a tener sexo? ¿Con esto va a hacer que mi hija comience a llevar una vida de libertinaje en el sexo? Pues yo no creo que le haya puesto hepatitis B a un niño que no habla o a una niña que no habla para eso, ¿sí? Entonces hay que comenzar a contrarrestar porque esos son los niveles de desinformación
y paradigmas culturales que tenemos que romper dentro de nuestra sociedad. Estos mensajes finales están exactamente igual asociados a lo que ya les mencioné. No quiero tomar más tiempo, me pasé 5 minutos, no me maten. Muchísimas gracias.